diastl.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de diastl.tv. Muy contentos de estar con ustedes. En esta ocasión vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar acerca de una de las alcaldías más importantes de la Ciudad de México. Importante por su población, importante porque también, bueno, así como es grande en cuanto a su número de habitantes, la segunda alcaldía que tiene el mayor número de habitantes, también tiene muchísimos problemas y yo creo que se los digo porque yo siempre nunca lo he negado. Quiero mucho a Gustavo Madero. Sí, he crecido aquí en esta alcaldía, primero delegación y después alcaldía, y creo que merecemos más suerte como vecinos, y por eso nos enfocamos también en esta alcaldía. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar de esta alcaldía y ver cómo se pueden solucionar muchos problemas? Más adelante, como siempre, mi compañero Ricardo Contreras, periodista, también se va a incorporar a esta plática, pero antes me da mucho gusto saludar al diputado del Partido Acción Nacional, Diego Garrido, que ya lo tenemos aquí en pantalla, como usted lo puede ver, gracias precisamente a TeleTV y la pantalla aquí de la videoconferencia de Telmex. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto también a todo tu auditorio. Y por supuesto que aquí estamos listos para esta entrevista. Muchas gracias, Diego. A ver, pues vamos a, como se dice por ahí, ¿no? Vamos a comenzar por el principio. ¿Quién es Diego Garrido? Pues Diego Garrido, por principio, soy vecino también de la alcaldía Gustavo Madero. Soy licenciado en Derecho por formación. También tengo una maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Viví toda mi etapa universitaria con mucho gusto ahí en Ciudad Universitaria. Muy buenos recuerdos, por supuesto. Soy panista desde muy joven. Ingresé al PAN desde que se formaban aquellas filas de acción juvenil, se le llamaba, ¿no? Se le llama acción juvenil, jóvenes de 18 a 26 años. Entré muy joven al partido, incluso fui electo presidente del PAN aquí en esta alcaldía de Gustavo Madero, cuando recién tenía 26 años. Entonces fui un presidente de partido muy joven, y me empecé ya a involucrar un poco más en temas partidistas, y fui también dirigente del PAN en la ciudad. Fui el secretario general del PAN, fui secretario general adjunto, fui el presidente también del PAN en el Distrito Federal. Eventualmente fui representante del PAN ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Me dediqué mucho tiempo a los temas partidistas y eventualmente ya después en 2018 competí por la diputación plurinominal y afortunadamente obtuvimos el triunfo por esa vía. Y ahora represento no solamente a los vecinos de Gustavo Madero, sino por ser diputado vía plurinominal, ahí en el Congreso representando esas causas, ¿no? Entonces Diego Garrido es alguien también comprometido con muchas causas ciudadanas, porque somos muy abiertos a escuchar a los líderes, a los vecinos, a las problemáticas que se dan en nuestra alcaldía y que se dan en toda la ciudad, por supuesto. Así que muy comprometido, muy entusiasmado, y ahí están dando la batalla en el Congreso de la Ciudad. Fíjate que somos pocos, somos 11 diputados del PAN, de 66 diputados, pero con 11 diputados hemos logrado muy buenas iniciativas, y también hemos logrado frenar otras más que son inconstitucionales y que han atentado incluso contra la propiedad privada o contra derechos fundamentales de los capitalinos. Así que la fuerza del PAN está bien representada ahí en el Congreso de la Ciudad. Pues muy interesante lo que nos comentas, Diego. Más adelante vamos a ampliar más la información, que nos amplíes más la información, de favor,
en cuanto al Congreso de la Ciudad de México, lo mucho que han realizado, porque digo, con lo que la mayoría que tiene Morena más sus aliados, bueno, la verdad es que lo que hace Acción Nacional se le ve como la única oposición con fuerza, y eso es digno de aplaudir. A ver, Diego, me gustaría que empezáramos por la parte vecinal. Me gustó cómo empezaste. Dijiste que antes que todo eres vecino también, o sea, es decir, eres un hombre que sale de su casa y tiene una familia y ve los problemas y ve un bache y ve que faltan las luminarias y ve que hay asaltos, es decir, tú has crecido también con esa parte en la cual hemos visto desgraciadamente cómo se ha descompuesto la alcaldía Gustavo Amadero a lo largo de muchísimo tiempo y que pues desgraciadamente merecería mejor suerte. ¿Tú cómo ves a los vecinos? ¿Los ves indiferentes? ¿Los ves enojados? ¿Cómo ves a tus vecinos alrededor ante todos estos problemas que tiene la alcaldía Gustavo Amadero? Fíjate que sí, veo un gran descontento porque significó la llegada de Morena una alternativa para muchos, pero ahora, ante los resultados, pues evidentemente están decepcionados. Muchos los veo con decepción y otros los veo con enojo, ¿no? Con esa impotencia de ahora cómo vamos a poder sacar adelante nuestras colonias, nuestras calles, para que tengamos un mejor lugar donde vivir. Pero yo aquí nací, aquí crecí, aquí estudié y sigo viviendo en esta alcaldía y lamento mucho cómo ha ido deteriorándose el nivel y la calidad de vida de muchas colonias. Si bien hay algunas en donde se ha mantenido una buena calidad por la propia actividad y por la propia responsabilidad vecinal de algunas colonias, lo cierto es que muchas otras han estado totalmente abandonadas. Gustavo Madero tiene uno de los presupuestos más altos en la capital, después de Iztapalapa. Gustavo Madero tiene 4.900 millones de pesos de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020. 4.900 millones es una cantidad exorbitante que ni siquiera entidades de la República tienen ese nivel de presupuesto. Supera con creces la capacidad administrativa, operativa, presupuestal que podría tener cualquier entidad de la República. Entonces deberíamos de vivir realmente en un primer mundo con esa cantidad de dinero que tiene. Nosotros le hemos preguntado al alcalde qué ha hecho y cuánto ha ejercido de esos miles de millones de pesos en materia de seguridad y no hemos tenido respuesta. Ahorita en esta pandemia, ¿cuánto de esos 4.900 millones de pesos los ha dispuesto para afrontar la pandemia? Y yo le preguntaría a tu auditorio, ¿en qué te ha ayudado el gobierno, ya sea federal, gobierno local de Claudia Sheinbaum o de este gobierno de la alcaldía Conchigil? ¿En qué te ha apoyado, en qué te ha ayudado para hacerle frente a la crisis de salud, a la crisis de seguridad y a la crisis económica? Tenemos tres crisis que estamos viviendo y que estamos sorteando los capitalinos y no vemos ningún apoyo, y particularmente en Gustavo Madero, las calles, bueno, con baches, las banquetas destrozadas, la seguridad está, por supuesto, que en números rojos, es decir, los robos a casa habitación en colonias como Lindavista, Guadalupe, Tepeyac, Industrial, Churubusco, Tepeyac, Tepeyac Insurgentes, Lindavista Planetario. En esas colonias el índice de robo a casa habitación ha estado por las nubes, de verdad. El robo a transeúnte, el robo de automóvil, en fin, el robo como tal ha incrementado en muchísimas colonias. Y por supuesto, otro tipo de delitos de mayor impacto también han tenido su epicentro aquí en la alcaldía, en donde se han encontrado aquí las bodegas o los lugares donde están almacenando el crimen su arsenal, ¿no? Entonces, muy preocupante lo que está pasando en materia de seguridad, muy preocupante en materia de servicios, en donde no tenemos ese nivel de servicios y de buena calidad en nuestros parques, en nuestros jardines. Ve nada más a cualquier parque que esté cerca de tu colonia, está totalmente abandonado. Los juegos viejos, oxidados para los niños, ni siquiera se pueden subir los niños a disfrutarlo, ¿no? Las áreas verdes totalmente descuidadas, sin podarlas, sin darles mantenimiento,
En fin, es una serie de situaciones en donde si lo comparamos con otro tipo de alcaldías, vemos la gran diferencia. Mira, mi referente, como soy panista, mi referente es Benito Juárez. Y Sí, yo claro. veo las calles de Benito Juárez y bien arregladas, bien pintadas, las banquetas bien hechas, con sus rampas para las personas con discapacidad, los señalamientos bien dispuestos. Veo los parques y bueno, son de lujo, ¿no? Los juegos recién nuevos, bien, incluso bien limpios, se da una limpieza, un mantenimiento a sus parques y jardines. Y veo nada más ese contraste y digo, de verdad, ¿qué están haciendo con tanto recurso que se tiene en la alcaldía? Por eso hay que seguir levantando la voz, hay que seguir exigiendo y hay que seguir como vecinos también, pues dando, pues exigiéndole a la autoridad que arregle lo que le compete. Fíjate que es muy interesante lo que mencionas. Me llamó la atención, entre otras cosas, que ya se lo manifestaste personalmente a Francisco Chigui, que es el alcalde de Gustavo Madero, me imagino cuando fue a comparecer al Congreso de la Ciudad de México. Ha ido, no me acuerdo si ha ido ya más de 2 ocasiones, pero sí, sí he tenido la oportunidad de verlo. ¿Y qué más has notado en él? Porque a mí me da la impresión como que no sé si se está rebasado o qué le ha pasado, porque pues estaremos de acuerdo, digo, te lo digo tú que eres panista, pues Morena llegó con todo a favor, todo a favor, y es para que, bueno, hicieran una gran administración, ¿no? O sea, teniendo todo a favor, teniendo las mayorías, bueno, es para que te luzcas, ¿no? Y sin embargo, parece que no fuera mayoría. Es correcto, tienen al gobierno federal y por tanto todos los recursos y los programas del gobierno federal. Tienen el gobierno local y por tanto todos los recursos, todos los programas sociales, todo el apoyo político administrativo del gobierno central. Tienen incluso una mayoría legislativa, tienen, mira, si no mal recuerdo, son 4 diputados que son emanados de Gustavo Madero, 4 diputados locales, y los diputados federales también, 3 diputados federales de Morena que ganaron las elecciones pasadas, ¿no? Es decir, tienen respaldo también político de las bancadas en las respectivas cámaras y tienen todo el presupuesto del mundo, como ya lo he dicho, en este gobierno de la alcaldía. Incluso tienen dentro del consejo integrado por 10 concejales, tienen la mayoría de 6 concejales. Ustedes tienen uno, ¿no? Nosotros tenemos un concejal, Ajá, sí, sí, sí. Alfaro, un concejal panista dentro de este órgano colegiado de la alcaldía, pero en la mayoría tienen todo para haber hecho, ya después de casi 2 años de gestión, una labor verdaderamente que significara el sentirse orgulloso de un funcionario público, pero pues no es así. Y más allá que lo diga yo, porque pues me van a decir, pues tú estás sesgado porque eres del partido de oposición, pues de verdad hay que preguntarle a los vecinos. Y como te he dicho, los vecinos me han manifestado ello. Y sobre todo porque me he encargado en este tiempo que llevo en la representación popular, de tener reuniones vecinales y ya visitamos en más de una ocasión cada una de las colonias de aquí de Gustavo Madero, principalmente de la zona central, digamos, de la alcaldía, y ellos mismos me han manifestado la decepción que han tenido este gobierno, ¿no? Y sobre todo porque en vez de mejorar, o al menos quedarse igual, está peor cada vez las cosas. Muy bien. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de ASPL TV. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de ASTL TV. Estamos platicando con el diputado del Partido Acción Nacional, Diego Garrido, el cual nos está platicando un poco de lo que es la problemática que tiene, o que ha tenido en los últimos años, la alcaldía Gustavo Amadero. Y fíjate que es que hablar de Gustavo Amadero
es una lástima que nos enfoquemos a hablar de inseguridad, pero hay que decirlo. Y es que hay cosas bien interesantes en Gustavo Madero. Uno, la basílica, digo, seas o no católico, está la Basílica de Guadalupe, que nada más atrae al año, nada más son aproximadamente más de 22 millones de peregrinos nacionales e internacionales. La derrama económica que traen estos peregrinos, bueno, es impresionante. Desgraciadamente la infraestructura que tenemos alrededor de la basílica, pues no tiene nada que ver con lo que hay en Lourdes, en Fátima, en Ciudad del Vaticano. Es a lo que deberíamos de aspirar como nosotros como vecinos, sobre todo los que vivimos aquí en Gustavo Madero, porque eso a final de cuentas nos va a beneficiar. Tenemos instalaciones increíbles como las del Instituto Politécnico Nacional y desgraciadamente, bueno, los focos de narcomenudeo están al por mayor y la inseguridad, pues ya lo acaba de mencionar Diego Garrido. Así que, bueno, son de las muchas cosas que hay en Gustavo Madero. Y fíjate, Diego, que antes de que tú llegaras como diputado ahí en el Congreso de la Ciudad de México, desgraciadamente tuvimos un evento que nos cimbró a toda la Ciudad de México, que fue un temblor en 2017 y que afectó por primera vez a la alcaldía y de manera particular a la colonia Lindavista. Tú recordarás que se cayó un edificio, desgraciadamente murieron varias personas, y ahora con este temblor, desgraciadamente también se vio afectado vecinos de Lindavista Vallejo, algo así. Corrígeme, por favor. ¿Qué han hecho al respecto, Diego? Por favor, cuéntanos. Sí, mira, como bien lo dices, iniciando con que tenemos centros de atracción masiva de población, incluso de forma mundial, ¿no? Deberíamos de tenerlo y deberíamos de ser ejemplo a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, de que tuviéramos la zona de la Basílica de lujo y de primer mundo, pero no es así. Está rodeado de ambulantes, está rodeado de indigentes, está rodeado de inseguridad, y realmente, como lo hemos dicho, es nuevamente una decepción. Tenemos, como bien lo dijiste, un campus universitario grandísimo como es el Politécnico aquí en su unidad Zacatenco. Es grandísimo y representaría o debería de representar también un centro universitario como una ciudad universitaria en donde también estuviera rodeado de cierta infraestructura que dote a los jóvenes que vienen a estudiar diariamente a estas zonas de servicios de calidad, ¿no? Y de seguridad también, por supuesto. Y como ya bien lo decías también, el sismo de 2017, fue 2017, ¿verdad? El primer sismo fuerte, sí. El primer sismo sí afectó unas zonas, unas calles aquí, edificios me parece, de Coquimbo, en la colonia Lindavista, que se cayeron, y este último de hace unas semanas afectó a la unidad habitacional Lindavista Vallejo. Fíjate que nosotros desde febrero de este año, es decir, meses antes de que ocurriera ese sismo, este último sismo, acudimos a petición de los propios vecinos a que nos comentaran cuál era la situación de los edificios, de las unidades habitacionales, de la unidad habitacional, y justamente ellos nos decían, oye, tenemos aquí una falla geológica que está produciendo el hundimiento de toda la zona, y ahorita justamente están por inaugurar un puente que atraviesa 100 metros esquina Montevideo. Y ese puente estaba generando más hundimiento porque significaba evidentemente una obra de mayor calado, y estaba afectando la estructura de los estacionamientos pegados de la zona de 100 metros, ¿no? Todos los edificios, los vecinos nos dijeron, atiende por favor esto, ayúdanos a llevar la petición al gobierno central y ayúdanos a que fijan nuestros edificios porque ya están totalmente ladeados y están con riesgo de colapso, ¿no? Pues hicimos la gestión ante la alcaldía, hicimos la gestión ante el gobierno central y no hubo una respuesta favorable. Simple y sencillamente citaron a los vecinos en una hoja de papel prácticamente ahí sin formato alguno, asumieron según ellos un compromiso de darle seguimiento y los dejaron como siempre en una comisión de trabajo y ya sabes, dándole mil largas. Pues vino el último sismo y efectivamente 200 personas resultaron afectadas, 40 familias se quedaron ya sin un techo donde vivir, donde dormir, porque justamente no se dio la prevención que nosotros alertamos en conjunto con los vecinos desde meses antes. Y este edificio es un edificio
que está a punto de colapsar en la unidad habitacional de Lindavista Vallejo, y le hemos pedido, ya había punto de acuerdo en el Congreso de la ciudad, a la Comisión de Reconstrucción del Gobierno Central que incorpore a estos vecinos en el programa de reconstrucción, a efecto de que, pues evidentemente, se demuela este edificio y le reconstruyan uno con las funcionalidades y calidades respectivas para que puedan vivir ahí las personas, ¿no? Ya hemos hecho incluso reformas a la ley de reconstrucción a efecto de que se pueda permitir la entrada de capital privado en la construcción de edificios, incluso las unidades privativas o unidades tengan un 30% de beneficio a los constructores que se atrevan a poner sus recursos para la construcción o la reconstrucción de edificios. Entonces, mecanismos hay para financiar esto y solo falta la voluntad política. Lo propusimos en el Congreso y la mayoría morenista decidió no votarlo como de urgente lluvia resolución, sino mandarlo a la comisión respectiva para su análisis y discusión. Entonces le están dando largas y largas y largas. Yo seguiré insistiendo en el tema porque vecinos ahorita están sin un lugar donde vivir y están siendo afectados por este tema del sismo. Eso era lo que te quería preguntar adicionalmente, porque yo sabía que la alcaldía les había conseguido hospedaje en un hotel cercano de ahí, pero no sé si fue cierto o no, y si fue cierto, ¿cuánto tiempo estuvieron y dónde están ahora los vecinos? Pues mira, los vecinos me confirman que sí tuvieron de principio un apoyo alimentario, una despensa, y que efectivamente les apoyaban con un hotel, ¿no? Para donde pernoctar. Pero nunca se estableció por cuánto tiempo, y que esto va a ser para toda la vida van a vivir en un hotel cercano y toda la vida les van a dar una despensa, o no, por cuánto tiempo, es algo que no nos ha dicho la autoridad, y por eso la incertidumbre en la que viven los vecinos, porque si de un día para otro les dicen ya no hay presupuesto o la austeridad republicana llegó y nos dice que tenemos que recortar todo, también ese tipo de apoyos, pues significaría que las personas pues tendrán que irse a acampar afuera de su edificio, y eso será lamentable, sobre todo cuando existe un presupuesto destinado justamente para este tipo de emergencias, que es el Fondo de Reconstrucción, que ya desde el Congreso todas las fuerzas políticas votamos a favor de destinar una suficiencia presupuestal muy grande para estos efectos, ¿no? Son cerca de 3,000 millones de pesos que destinamos para el Fondo de Reconstrucción, y que por ello estamos pidiendo que sean beneficiarios también estos vecinos de la unidad de Lindavista Vallejo. Oye, fíjate que me estaba acordando también de la diputada, pero es del PP, Lilia Sarmiento, que es vecina de Lindavista. He tenido la oportunidad de platicar con ella en entrevistas también en Aztel TV, y te lo pongo en contexto también, porque bueno, no sé si ya también has platicado, finalmente, pues ella tiene más relación con la gente del poder en este momento, pues para poder influir, o sea, ¿no? O ¿qué dice al respecto? Fíjate que no la he visto pronunciarse en el Congreso sobre este tema, no ha subido ni un punto de acuerdo ni nada como documento público en donde solicite ella la intervención del gobierno, y entonces como no lo ha hecho público en el Congreso, pues no sé en sus actividades privadas qué ruta le esté dando. Yo esperaría, incluso pues yo en breve la estaría buscando para pues poder trabajar juntos, porque independientemente de la corriente política que ella represente, creo que aquí el interés superior es el de justamente ayudar a los vecinos. Si ella efectivamente no es de Morena, sino del PT, pero lo cierto es de que fueron aliados y ella es parte de la Cuarta Transformación, pues esperaríamos entonces su intervención, ¿no? Incluso como representante electa en esa zona en particular, pues que efectivamente pues represente a sus vecinos, ¿no? Efectivamente, bueno, vaya que algunos problemas que han sucedido. Y bueno, nos quedan algunos minutos para terminar este segundo bloque, pero sí me gustaría que nos vayas adelantando de los problemas que han tenido los vecinos últimamente por esta situación de la pandemia que nos ha azotado a todo el mundo. Quisiera saber cómo has podido ayudar, porque me imagino que hay mucha necesidad de muchos vecinos, hay mucha necesidad de comerciantes. Si ya de por sí los comerciantes, y tú lo sabes muy bien, cómo les clausuraban hace algunos años por la primera de cambio, les clausuraban si no daban sus moches a la alcaldía.
bueno, pues ahora con la pandemia y esta situación que tienes que cerrar tus negocios, no entendemos esa parte, pero pues como dicen, la panza no entiende de hambre, ¿no? Hay que comer diario y 3 veces al día. Entonces, ¿cómo se le está haciendo para apoyar a los vecinos, para apoyar a estos comercios, a estos micronegocios, a estas pequeñas y medianas empresas? Cuéntanos un poquito antes de irnos a la pausa. Sí, pues fíjate que es lamentable con esta crisis de desempleo y crisis económica, justamente porque en principio la idea era mandar a todo el mundo al aislamiento social, al quédate en casa, y que todo el mundo, respetando esas distanciamiento social, pues se pudiera contener el pico de contagios. Lo cierto es de que no ha sucedido, y por el contrario, tanto Iztapalapa como Gustavo Madero encabezan la lista de contagios en la ciudad. Gustavo Madero lleva 8,550 contagios, es decir, fíjate, estaba ahorita analizando los datos a nivel nacional y la República ni siquiera llegan a ese nivel de número de contagios. Es decir, en 15 estados de la República ni siquiera se han dado 8,000 contagios y Gustavo Madero ya lleva 8,550. Entonces, está desbordado el contagio, está desbordado el control de la pandemia aquí en la alcaldía de Gustavo Madero. Entonces, lo ideal hubiera sido que se hubiera implementado una estrategia idónea del quédate en casa, del distanciamiento social, pero no fue así. Entonces, solamente quintuplicó el número de contagios y ahora estamos en semáforo naranja. Del semáforo rojo estamos en semáforo naranja, y el semáforo naranja implicaba que algunos comercios pudieran reabrir para retomar la actividad económica. Lo cierto es de que aún con estos, ya llevamos cerca de 28 días, 27 días justamente de semáforo naranja, pues no se ha podido recuperar la economía ni de la ciudad ni de Gustavo Madero, ¿no? Sino por el contrario, si tú abres un restaurante y ni siquiera tienes el 30% de clientes, porque va uno que otro de repente, pues sigues estando en números rojos. Entonces, ¿qué hemos pedido? Hemos pedido un apoyo económico concreto del gobierno de la ciudad que active un plan de contingencia económica para la pequeña, mediana y microempresa, y el gobierno y Morena en el Congreso lo que ha hecho es votar en contra. Son varios instrumentos y si quieres ahorita te platico cada uno de ellos que hemos estado exponiendo en el Congreso para efecto de ayudar en todo este tema de la pandemia. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV, platicando con el diputado del Partido Acción Nacional, Diego Garrido, de la alcaldía Gustavo Amadero. Nos va a platicar lo que están haciendo ya de manera particular en el Congreso de la Ciudad de México por todas estas personas que se han visto afectadas por la pandemia. Desgraciadamente muchas personas han muerto, muchos familiares, muchos amigos, muchos conocidos. Es que este asunto de la pandemia, cuando ya escuchamos a personas con nombre y apellido, ahí es cuando ya nos empieza a dar miedo, y es lógico, y empezamos a ver en las calles, y tú lo sabes muy bien, ahí por Avenida Politécnico Nacional, algunas manifestaciones del hospital 1 de octubre y de algunos otros hospitales que pues, se han manifestado porque no les ha llegado equipo médico, y hemos visto muchas cosas, hemos visto cerrar negocios, porque no tienen los recursos suficientes. Así que Diego nos va a platicar un poquito de lo que están haciendo ya de manera particular en el Congreso. A ver, cuéntanos, Diego. Gracias, Miguel. Sí, como te estaba comentando, pues el cerrar negocios, el mandarnos a todos al aislamiento, pues implicó que las pérdidas económicas son tremendas. Muchos changarros, muchos negocios de barrio de la colonia, pues están quebrando, ¿no? Y muchas personas se quedan empleo sin ingresos. ¿Y de dónde sacabas si vives al día atendiendo una farmacia, bueno, una papelería, atendiendo una estética o siendo mesero, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta gente, lo que nosotros desde Acción Nacional propusimos en el grupo parlamentario, que en principio se les diera un apoyo a las micro y pequeñas empresas.
un apoyo que, si bien es cierto que el gobierno nos dio la razón e implementó un pequeño programa de apoyo de 10,000 pesos, lo hizo con crédito, es decir, no te lo regaló, no fue un apoyo a fondo perdido, sino que tú en particular que recibiste algún apoyo de 10,000 pesos con ese programa, pues tendrás que regresarlo en algún momento porque fue un préstamo, ¿no? Y solamente abarcó a un muy pequeño nivel sector empresarial de pequeños comercios, muy reducido el apoyo. Entonces nosotros decíamos, quintupliquen el nivel de apoyos, ábranlo a más personas, y pues no fuimos escuchados, ¿no? Nosotros proponíamos y proponemos, seguimos proponiendo y seguimos impulsando, tanto en puntos de acuerdo como en iniciativa, una figura que se llama mínimo vital. Es una figura que contempla nuestra constitución local, la nueva constitución que tenemos, que todo el mundo debe tener al menos un ingreso básico universal que ayude a soportar no solamente etapas de crisis, sino cuando estás en desempleo o cuando, por supuesto, lo necesitas, ¿no? ¿Qué proponemos con esta figura del mínimo vital? Que se le otorguen 3,400 pesos a todas las personas. Prioritariamente lo propusimos para 1,200,000 personas que están ahorita en pobreza alimentaria. También se apoye a 1.5 millones de personas que están en desempleo formal, y también se apoye con ello a 2 millones de personas que están dentro del sector de la informalidad, que viven al día, que son comerciantes, que ahorita pues, no hay comercio y no hay nada, pues no tienen ingresos. Entonces, con este apoyo pretendemos que 4.7 millones de capitalinos sean apoyados con 3,400 pesos mensuales, y con eso te ayude a comer tal cual a la crisis económica y esta falta de ingresos, y con ello pueda salir adelante la gente en esta etapa de pandemia. Esto implica, por ejemplo, si solamente se apoyaran con esos 3,400 pesos mensualmente a 1,5 millones de personas que están con desempleo, implicaba que solamente se destinaría el 0.65% de todo el presupuesto de la ciudad a apoyar a 1.5 millones de personas. Era muy poquito presupuesto para apoyar a muchísima gente. Y Morena, que dijo en el Congreso, con un punto de acuerdo que propusimos, dijo, no estamos de acuerdo porque ya hay otros programas que apoyan el desempleo. Bueno, pues estamos de acuerdo. Hay otro tipo de programas, pero solamente apoyan a 5,000 personas, a 3,000 personas. O sea, sí, hay programas sociales, pero ese tipo de programas sociales no es universal y no va a apoyar a millones y millones de personas como ahorita se necesita. Entonces, este punto de acuerdo nos lo votaron en contra. Seguimos empujando para que sea votada a favor la iniciativa de reforma y ojalá ya pueda ser una realidad. Por ahí hubo declaraciones en el Congreso Federal que quieren impulsar ya este tema de ingreso básico universal. Ajá. Y la jefa de gobierno se pronunció hace poco respecto de una modalidad similar al mínimo vital que nosotros proponemos, pero creo que podemos empezar a encontrar las coincidencias. La crisis económica no ha tocado ni siquiera el pico al que puede llegar, ¿no? Y aparte viene todavía la curva, es decir, no va a parar el siguiente mes ni en 6 meses. Esta crisis viene para largo y la gente necesita el auxilio del gobierno y ese auxilio pues debe ser ya real, ¿no? Entonces propusimos este tema del mínimo vital, propusimos el tema de apoyos a los microempresarios. También propusimos, perdón, Miguel, también propusimos que se condonaran impuestos a los pequeños comerciantes, ¿no? Sí. Tú como pequeño comerciante, pues si eres propietario de tu local, pues pagas el predial, ¿no? Entonces, bueno, condónale el pago del predial a estas personas, ¿no? Condónale también, le pedimos el pago de luz y el pago de agua. Oye, si el negocio está cerrado, ¿por qué le sigues cobrando el agua? Por ejemplo, ¿por qué? Porque incluso si tú tienes cerrada tu llave, te cobra un mínimo el sistema de aguas de la ciudad, aunque no salga una gota de agua de tu llave, ¿no? Te cobra por ese simple hecho de tener ya una toma. Entonces le decíamos al gobierno, oye, no le cobres ahorita a los cientos de despachos, de oficinas, de comercios, de changarros, que están cerrados, que no están ocupando agua, ¿no?
o si ocuparon un mínimo, pues condónales ese pago de agua, de luz, ¿no? Le decíamos también, condona, este impuesto es vital y es trascendental porque significaría una gran ayuda a muchos de los empresarios, que es el impuesto sobre nóminas. El gobierno te cobra el 3% del impuesto de tu nómina. Si tú pagas de nómina 100,000 pesos, pues el gobierno te cobra 3,000 pesos de impuestos simple y sencillamente porque tienes nómina, ¿no? Ese es uno de los impuestos absurdos, porque significa que el hecho de que tú tengas empleados, por el hecho de que tú generes empleo, tienes que pagarle al Estado, ¿no? Pero bueno, es un impuesto que lleva muchísimos años y que hemos tratado de modificar, pero ahorita Morena no lo ha permitido. Y este impuesto, decíamos nosotros, condónaselo a quienes están dando empleo, y por dar empleo, pues no les cobres ahorita, pues lo que se necesita es dar empleo, ¿no? Y pues no quisieron tampoco, se opuso y sigue oponiéndose la jefa de gobierno a condonar cualquier tipo de derechos, impuestos o contribuciones. Entonces, nosotros seguimos dando la lucha en este tipo de temas para la condonación de temas económicos, ¿no? Y traemos otro tipo de temas, de propuestas en materia de combate a la pandemia para protección de salud, que también ahorita, si quieres, te cuento, mi estimado Miguel. Muy bien, bueno, se está incorporando en este momento mi compañero y buen amigo Ricardo Contreras, y ya lo tenemos aquí en pantalla más para saludarlo. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte, querido Miguel. Aquí estamos de nueva cuenta en Si Yo Fuera Servidor Público, un poco tarde, pero como dicen en mi pueblo, tarde pero sin sueño, y le mando un cordial saludo a nuestro buen amigo Diego Garrido. ¿Cómo estás, Diego? Ricardo, con gusto de saludarte también. Aquí estamos ya haciendo el Congreso. Y pues qué bueno, porque sin duda hay mucho que hacer, y esta pandemia yo creo que también es como un momento de brindar áreas de oportunidad, detectar áreas de oportunidad para ayudar a la gente sin caer en el tema politiquero que lleva una intención clara con miras a una elección, ¿no? Sí, realmente nosotros lo hemos visto así, y fíjate que en materia de, como bien lo dices, para controlar la pandemia, también hemos hecho algunas propuestas, le hemos dicho a la jefa de gobierno qué más necesita, qué reformas necesita para darle un control más efectivo a estos temas. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es ni más ni menos la entidad número 1 en contagios y en muertes, es decir, está totalmente rebasado el Estado, está totalmente rebasado el gobierno central en este tema. Entonces le decíamos, ¿qué podemos hacer? Mira, y en principio le propusimos que generara la aplicación masiva de pruebas, porque no se estaban haciendo las pruebas al inicio. Incluso tuve muchos conocidos que estuvieron con contagio y pues llamaron al teléfono que te daba el gobierno, que te decía, reporta aquí si tienes síntomas, tienes el contagio. Pues la gente tiene el síntoma, reportaba el teléfono y le decían, tómese un paracetamol y guárdese 14 días. Oye, pero ¿tengo o no tengo? ¿O es una gripa? ¿O qué está pasando? ¿Cómo sabes? Claro. Y efectivamente tengo el contagio, ¿no? Bueno, pues guárdese, ¿no? Y los que lograban tener la prueba, si fueron a algún hospital ya en un tema de crisis o algo, y les hicieron la prueba, pues bueno, no había pruebas para su familia o para quienes con los que tuvieron contacto en los últimos días. Entonces no había seguimiento real al tema de contagio, se les salió de control y empezaron a aplicar nuevas medidas. Una de ellas fue justamente pues ya el seguimiento puntual de que hacerte una prueba en tu domicilio en su caso y darle el seguimiento, pero fue una propuesta que hicimos y nosotros decimos y seguimos insistiendo en que debe haber pruebas masivas, es decir, todo aquel que diga tengo un pequeño síntoma o tengo sospecha de, se le tiene que aplicar la prueba y a sus contactos conocidos, ¿no? ¿Qué hizo Morena? Lo propusimos en ese tenor en el Congreso y lo voté en contra, diciendo, justificando que el gobierno ya lo tiene totalmente medido y controlado el tema y que incluso está bajando la curva, ¿no? Nosotros decíamos, oye, es imposible que esté bajando la curva, pero bueno, ahí están los datos, ahí está la referencia y no le pueden mentir ya más tiempo a los mexicanos, ¿no? Proponemos también, por ejemplo, perdón Miguel,
No, no, perdón, es que iba a decir que nos vamos a la pausa porque ya estamos en el tiempo. Ahorita regresando, nos sigues platicando. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, amigos, continuamos aquí ya en la última fase, en la recta final de Si yo fuera servidor público. Estamos platicando con el diputado local Diego Garrido y sin duda pues platicando de cómo nos ha ido, cómo le ha ido a la alcaldía de Gustavo Madero en el tema de la pandemia del coronavirus. Ya nos ha contado algunas cosas de cómo está la situación. Y bueno, querido Diego, cuéntanos ya en esta parte final de esta participación en el programa. ¿Qué más sigue? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué se prevé? ¿Qué van a hacer ahora para pues, incentivar a muchas empresas, para reactivar el empleo, para generar cierta certidumbre en la sociedad, en la gente, en la ciudadanía? Sí, sin duda, mira, en principio decirte, Ricardo, Miguel, que efectivamente tendremos que parar este pico de contagios. Es lo principal que ahorita debe estar abocado el gobierno. No tiene otra cosa más importante que ya salvaguardar la vida de los capitalinos y de los vecinos de Gustavo Madero. Mira, hemos propuesto, por ejemplo, que se repartan cubrebocas de forma gratuita en el transporte público, y Morena lo votó en contra diciendo que ya se estaba haciendo. Pero yo le pregunto a todos aquellos que se suben al metro, al metrobús, al tren ligero, ¿realmente se están dando cubrebocas gratis? No es cierto, no lo están haciendo. Y tú, por más que vayas cubierto y guardando la sana distancia, pues siempre hay alguien que ya está viajando sin cubrebocas, sin la sana distancia. Y luego ahora explico, pues evidentemente no puedes guardar ninguna sana distancia en el metro, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo digo, y le hemos pedido al gobierno que efectivamente se concentre en controlar el pico de la pandemia, en controlar la curva, en aplanarla. De hecho, el día de mañana estaré proponiendo, bueno, en los próximos días estaré proponiendo en el Congreso que efectivamente ya el ejército mexicano entre a tomar control de la pandemia en Gustavo Madero y en Iztapalapa. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente las autoridades se han visto rebasadas. Totalmente. El alcalde de Gustavo Madero como la alcaldesa de Iztapalapa y por supuesto la jefa de gobierno. Entonces el ejército debe de entrar a estas dos alcaldías y aplicar el plan DM3 para ya la contención de los brotes, para tomar pruebas masivas, para tomar temperatura a quien esté en la calle, para regalar cubrebocas, para hacer cercos sanitarios, para tener una estrategia real de control de brotes, porque de verdad, mira, Iztapalapa lleva más de 11,000 casos de contagio. Gustavo Madero, más de 8,550 casos. Ambas alcaldías suman, ya sumadas, superan a 29 entidades de la República en casos de contagio. Es increíble. Un dato Tremendo. Que en un pequeño territorio de toda la República Mexicana estén concentrados los casos de contagio, mientras que en toda la República están siendo superados por estas dos alcaldías. Por eso es importantísimo que ya el ejército se haga cargo y contenga la pandemia en al menos estas dos alcaldías, es lo que estaré solicitando. Y por supuesto también estamos solicitando unos apoyos más, por ejemplo, a quienes ahorita se están quedando sin recursos económicos para pagar la renta, ¿no? Hay gente que ahorita efectivamente por la crisis económica no tiene ingresos, no tiene cómo pagar la renta del espacio donde está viviendo, y por eso ya también le solicitamos a la jefa de gobierno que genere un apoyo exprofeso para la gente que se está quedando sin recursos y pague la renta, porque Morena en el Congreso de la Ciudad planteaba que no se diera ningún apoyo, de hecho votaron en contra de que se dieran apoyo. Lo que proponen ellos es que la gente que tiene propiedades, la gente que es propietaria y está rentándole, es decir, el arrendador,
le deje gratis por algunos meses, no dicen por cuánto tiempo, que viva gente dentro de sus propiedades. Y eso es una ley que atenta contra la propiedad privada, y de momento dijeron, la vamos a suspender, pero no la quieren retirar. Por el contrario, en varios foros en donde han participado dicen, solamente estamos dejando en suspenso, la vamos a retomar y la vamos a aprobar en breve. Dices, oye, esta ley va a afectar a muchísimas personas. Seguramente ya han escuchado ustedes, Ricardo o Miguel, algo sobre esta ley contra la propiedad privada. Sí, cómo no. Ahí dando la defensa. Muy polémica, ¿no? Y recordábamos, inclusive lo platicábamos con algunos de los otros invitados que hemos tenido aquí también. Uno de ellos que es de Morena, Ricardo, tú recordarás que Agustín Guerrero nos decía el asunto que hace muchos años existía en México lo que eran las rentas congeladas, ¿no? Pero bueno, eso fue hace mucho, pero mucho tiempo. O sea, nada que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Claro. Sí, nada que ver, sí. Sí, y estas rentas congeladas se aplicaron, fíjate, en 1946, previo a la Segunda Guerra Mundial, y estas rentas congeladas lo que hicieron fue un efecto nocivo en la zona centro de la capital, por ejemplo, ¿no? Tú ves ahí joyerías de la avenida Madero, por ejemplo, pagaban 70 pesos todavía antes de que se quitaran esas rentas congeladas. Entonces lo que hicieron fue, pues efectivamente no podía sacar al inquilino, porque la ley protegía ese tema, no le podías aumentar la renta, entonces tú no podías generar mayor inversión inmobiliaria en la zona, y toda la zona centro, pues tú lo ves atrás de Palacio, atrás de Palacio Nacional, atrás de Catedral, son edificios viejos que ahorita solo se ocupan para bodegas, por ejemplo, ¿no? Entonces, las rentas congeladas es un efecto que esta ley contra la propiedad podría tener, y es una ley inconstitucional, es una ley que afecta, porque simple y sencillamente te quitan lo que es tuyo sin mediar un mandato judicial de por medio, te privan del uso, goce y disfrute de tu bien sin contraprestación alguna, y pretenden incluso que se aplique la retroactividad de la ley, porque ya lo quieren hacer vigente para los contratos que están actualmente ahorita vigentes, ¿no? Es decir, la retroactividad de la ley es un principio máximo constitucional que no lo puedes violentar, ¿no? También pretenden que, por ejemplo, ya no puedes pedir fiador si eres propietario, ya no puedes pedirle depósitos en garantía, que el contrato sea a fuerza por 3 años, que ya no tengas tú garantías para reclamar, y sobre todo, lo más grave es de que no puedes iniciar un juicio de desalojo para alguien moroso, para alguien que no te ha pagado tu renta durante 5 o 8 meses, y por el simple y sencillo hecho de que diga, estoy en crisis económica por la pandemia y por ese hecho ya no te puedo pagar. Entonces, de facto, te están quitando tu propiedad. Claro. Pues eso traía varios. Oye, Diego, ¿y este modelo se está copiando de algún otro país o cuál es el referente para que los diputados de Morena, concretamente creo que tengo entendido que es Valentina Batres la que está asumiendo la autoría, y creo que hay una especie como de una iniciativa ciudadana que ella recopila y que la asume como propia y que la está promoviendo fuerte? ¿Cuál es el referente? Sí, fíjate que pues el referente son los regímenes autoritarios y socialistas, donde es quítale la propiedad a unos que se la ganaron legítimo y legalmente para dárselos a otros. ¿Con qué criterio? Con el criterio que quiera el gobierno prácticamente, ¿no? Efectivamente lo propone Valentina Batres y la coordinadora de Morena, Ávila, su apellida, la diputada Ávila. Ellas dicen, ya cuando vino la ola de críticas y la oposición a esta iniciativa, ya le echaron la bolita a un ciudadano que es promotor de la iniciativa, y dicen que es organizaciones civiles. Pero a ver, la iniciativa trae el logo de Morena y trae las firmas de 2 diputados de Morena. No es una iniciativa ciudadana que respalden cientos y cientos de firmas ciudadanas, no. Es una iniciativa de Morena, y Morena lo que está pretendiendo es justamente alentar a estos grupos de invasores, a estos grupos de paracaidistas que ya han hecho mucho daño a la ciudad, incluso que sabemos que muchos actores políticos se han enriquecido con este tipo de prácticas y que son cobijados con ese manto de impunidad y con ese manto protector político que le dan ese tipo de grupos de paracaidistas, sobre todo
¿Te acuerdas de los de Superbarrio? ¿No? Han estado mucho en Gustavo Amadero. Ese tipo de grupos. Ajá. Sí, bueno, Superbarrio, pero digo, ahí está Dolores Padierna, que siempre han lucrado con el tema de vivienda, y que incluso ella obligaba a sus huestes a ir a marchas y mítines a cambio de vivienda, y tenía un gran negocio, Lola Padierna, con su marido, ¿no? Es correcto. Ese tipo de grupos que efectivamente sabemos a qué partidos son afines, son los que promueven este tipo de iniciativas que solamente alientan la incertidumbre jurídica, espantan las inversiones y significaría fuga de capitales, ya nadie va a querer construir, ya nadie va a querer rentar su propiedad, y el último afectado van a ser los inquilinos, aquellos que buscan una propiedad a bajo costo, en buenas condiciones, pues ya los departamentos o casas que estén en renta, los pocos que haya, pues van a encarecerse y ya no va a haber una oferta viable para la gente, ¿no? El inquilino es el último afectado a fin de cuentas, y también porque pues este tipo de medidas lo único que hace pues es generar la incertidumbre jurídica, ¿no? Por eso hemos estado dando la batalla en el Congreso y también dando la alternativa de que si efectivamente hay gente que no tiene con qué pagar renta, pues el gobierno le dé un crédito, le dé un financiamiento, le dé un apoyo económico para que pueda salir de esta crisis. Perfecto. Ya estamos en los últimos minutos, Diego, no sin antes agradecerte, por supuesto, tu participación aquí en esta entrevista, Si yo fuera servidor público, pero nos gustaría que, pues, los últimos minutos se los dediques a los vecinos en Gustavo Amadero. ¿Cuál es tu mensaje que les das a todos estos vecinos, sobre todo a aquellos que se han visto afectados principalmente por la pandemia, que no tienen trabajo, que han perdido un familiar por el coronavirus, pues que están desesperados? Así que nos gustaría que les dieras ese mensaje. Claro que sí, Miguel. En principio decirles, síganse cuidando, sigan resguardándose en su sana distancia lo más que puedan, porque no es cierto que está bajando la curva, que ya se controló y que ya se aplanó. Por el contrario, cada día se está rompiendo el récord de contagios y, como les he dicho, en Gustavo Amadero está realmente desbordado el tema de contagios. Cuídense mucho. En principio, en segunda, pongo mi módulo de atención a sus órdenes. Estamos trabajando en línea, evidentemente, porque el propio Congreso nos ha dispuesto que trabajemos de esa forma por este tema de la pandemia. Y dejo mis redes sociales, @Diego_Garrido1 en Twitter y Diego Garrido en Facebook. Ahí me pueden encontrar en esas redes sociales y de ahí puede vincularse la petición ciudadana que ustedes tengan en lo particular. ¿Qué les digo? Les digo que alcemos la voz, que no dejemos que los gobernantes, el gobierno de la alcaldía o el gobierno central o el gobierno de la república simple y sencillamente digan que ya pasó y que ya todo está bien, sino exijamos que hagan algo, porque tienen miles de millones de pesos en su poder y no los quieren destinar para apoyo social, para apoyo al desempleo, para apoyo a los micro y pequeños comercios y para el apoyo a enfrentar esta pandemia, ¿no? Yo les digo, exijamos, levantemos la voz, porque solamente así podremos lograr un cambio. Cuenten con nosotros, de verdad, yo me pongo a sus órdenes y te agradezco, por supuesto, Miguel, Ricardo, el espacio tan amplio que me han dado para exponer todos estos temas. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Diego Garrido, solamente agradecerte por esta oportunidad de charlar contigo y que esperemos no sea la última oportunidad de que podamos conversar. Esperemos que tengamos muchos programas más en los cuales podamos discutir ya temas más particulares, porque vaya que si hay un mundo de temas en Gustavo Amadero y todos quisiéramos ver los cómo para ir solucionando y para que la gente viva mejor en esta alcaldía, Diego. Así es, yo con todo gusto estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias, Miguel, Ricardo. Gracias y gracias a todos nuestros amigos que nos escucharon y nos vieron en Hasta el TV. Y siga en la programación de la televisora. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana.
Si yo fuera servidor público. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.